El tercero mejor. Cuando hablamos de fútbol sudamericano y hablamos de los países, casi siempre llegamos a la conclusión de que Brasil y Argentina son los que están hasta arriba. Si hablamos de historia, de todas maneras ellos dos son los que tienen más logros. Sin embargo, en la actualidad, después de ellos dos hay un lugar, ese lugar para la tercera selección que está bastante peleado. Algunos dicen que es Uruguay porque históricamente son la selección que ha conseguido más cosas después de ellos dos. Otros dicen que debería ser Colombia por el crecimiento que han tenido desde el año 2014. También hay quienes defienden que debería ser Chile por haber ganado 2 Copas América. Claro, aquí no estamos hablando únicamente de historia, estamos hablando del momento actual. No para decir qué selección es la más fuerte, sino para determinar quién es ahora mismo el país sudamericano que está en ese ansiado tercer lugar. Para llegar a la respuesta tenemos que verlo todo, no solo la selección, también la liga, los jugadores que sacan y en sí el sistema futbolístico que cada uno de los países tiene. Y si hablamos de sistemas y ligas locales, de arranque tendríamos que descartar a países como Bolivia, Venezuela o Perú, que si bien a veces sus selecciones pueden conseguir algo importante como con Perú, sus ligas locales los lastran muchísimo. Como bien dicen, hay países donde la selección nacional es un oasis en medio del desierto y a veces ni siquiera ese oasis es suficiente para sostener la mentira. Creo que por las puras fuimos al Mundial, ¿no? Pensé que esto iba a cambiar y esto sigue así. Entonces, nosotros jugamos, ponemos la cara, pero si lo de afuera, los dirigentes no se ponen de acuerdo, esto va a pasar y después le echamos la culpa a la sub-20, a la sub-17, a la sub-15, a las mayores, y esto no tiene cuándo acabar. De modo que pasando con los otros candidatos tenemos a Paraguay, un país donde el fútbol en los últimos años ha venido creciendo, pero sobre todo a nivel local, porque si hablamos de su selección nacional, ahí sí nos encontramos con algo espantoso, y no es por tener nada en contra de los paraguayos, pero así como a Perú lo lastra su liga local, a Paraguay lo lastra su selección nacional. Sus equipos crecen año a año, les va mejor en la Libertadores y les va mejor en la Sudamericana. Si bien no consiguen ganarlas, se han hecho respetar. No están al nivel de Argentina o Brasil, pero no son los que están al final de la fila. Lamentablemente, su problema con la selección nacional es lo que para mí los deja fuera. Si bien la selección no lo es todo, sí es una parte importante. El siguiente candidato es Chile, y si hablamos de Chile, creo que estamos hablando de un país que sus mejores años ya pasaron hace un buen tiempo. La generación dorada ya no existe, los jugadores están más viejos, se han quedado fuera de los últimos 2 mundiales y su liga local, honestamente, no es que haya crecido mucho, incluso diría que se ha estancado. Los clubes chilenos no dan la hora internacionalmente, en la Libertadores no se espera nada de ellos, no suelen llegar lejos, e incluso diría que la liga chilena ha dejado de verse como un lugar tan llamativo para que los jugadores hagan sus carreras. En la actualidad, los futbolistas prefieren irse a Paraguay o prefieren irse a Ecuador o Colombia antes que irse a la Liga de Chile. Y esto es en buena parte también porque la Federación Chilena no ha manejado nada bien el fútbol de su país. Los descartamos también. El siguiente candidato es la selección Colombia. Y con Colombia pasa algo muy parecido a lo que sucede con Chile. Solo que con Colombia, su liga local ya no es lo que era hace algunos años. Ya no son las épocas donde Atlético Nacional te salía campeón de Libertadores. La liga colombiana y sus equipos han ido retrocediendo, sobre todo por la fuga de talentos que ha habido. Las malas contrataciones, ya no hay tanto dinero como antes, el fútbol colombiano no está bien posicionado. Han perdido ese lugar que para mí lo tenían, ese lugar de la tercera mejor selección, superando incluso a Uruguay. Sin embargo, ahora, viendo además lo que ha pasado con su selección nacional y con que muy pocos colombianos están realmente contentos con el producto de fútbol colombiano, creo que se quedan fuera también. Así vamos descartando y llegamos ahora con la selección uruguaya. Lo que ha pasado con Uruguay es algo digno de un estudio. No voy a negar que están intentando levantarse ahora, pero lo que sucede con los clubes uruguayos y con la liga es algo que nadie se veía venir. Nada más mira cómo le va Peñarol, el equipo seguramente más grande de Uruguay, cómo les va internacionalmente. Un equipo campeón de Libertadores, con muchísima historia, con muchísimos jugadores que han dado para la selección. Pasando esto ahora. Y si a uno de los equipos más grandes le va así, imagínate cómo estará el resto de la liga. Creo que no engaño a nadie cuando les digo que el fútbol uruguayo a nivel local, ojo, ha ido perdiendo mucho prestigio, ha ido perdiendo respeto. Ya los equipos de otros países como Colombia, Ecuador o Paraguay
no les tienen tanto miedo como antes. Ya no sientes ese temor cuando te tocaba jugar contra Nacional de Uruguay o contra Peñarol. Incluso hay otros equipos que lo han empezado a hacer mejor. Lo que salva a Uruguay es su buen trabajo a nivel de proyecto. Su selección se sigue asegurando estar en todos los mundiales, casi nunca se quedan fuera. Y al momento de sacar talentos, sacar buenos jugadores, a Uruguay jamás le han faltado. Podríamos decir que de los 3 grandes requisitos, Uruguay cumple con 2. Tienen una selección de nivel aceptable, tienen una gran generación de jugadores que sacan casi todos los años, pero a nivel local, en lo que es la liga y sus clubes, la cosa está de cabeza. Podríamos decir que es un caso parecido al de Paraguay, solo que al revés. Mientras en Paraguay a su selección le va horrible, su liga no pagará de crecer. Mientras en Uruguay su selección logra mantenerse en un nivel estable, aunque ya no están entre las mejores del mundo, su liga no para de decaer. Ese es el gran problema del fútbol uruguayo actual. Y los uruguayos son los primeros que lo saben. Motivos hay muchos. Mal manejo de clubes, mal manejo de las inversiones, los jugadores buenos ya no duran y la gran mayoría prefieren irse incluso a ligas como la mexicana, porque les pagan mejor, a irse a jugar a equipos de Uruguay. Y eso antes no era así. Y es un indicativo de que la liga a nivel local está cayendo. Y así llegamos al último candidato, que ya se irán imaginando, es Ecuador. El fútbol ecuatoriano, si tenemos que hablar en general, no es que haya crecido de manera a la par. Tal vez a veces cometemos el error de creer que todos los equipos ecuatorianos están brillando, cuando en realidad son solo algunos, especialmente el Independiente del Valle, equipo que ha podido comprar incluso a un club de la liga colombiana, el Atlético Huila. Eso es algo que nadie se hubiera imaginado hace años, y es un indicativo de que Ecuador a nivel local está creciendo muchísimo, pero sobre todo por algunos equipos, el Independiente del Valle, el Barcelona de Guayaquil, el Aucas incluso ha tenido un poco de relevancia, y los típicos grandes como el Emelec o el LDU de Quito. Aunque sí tendríamos que admitir que el que está sosteniendo todo este boom de fútbol ecuatoriano es el Independiente del Valle, sobre todo con su manera de trabajar. Si bien Ecuador no es un país futbolísticamente perfecto, creo que de todos los candidatos es el que está más parejo. Su liga ha crecido muchísimo, sus clubes cada vez compiten más, cada vez sacan más jugadores, tienen futbolistas en la Premier y en otras ligas de Europa. A nivel de divisiones menores, ahí sí creo que de todas maneras son la tercera mejor selección de toda Conmebol, porque son los que mejor trabajan, en buena parte, como les digo, gracias al Independiente del Valle. Y si hablamos de su selección, es cierto, no les fue bien en el Mundial de Qatar, esperaban pasar de fase y no lo hicieron. Aunque clasificaron, fueron la revelación de la eliminatoria anterior y se ganaron un lugar ahí arriba entre los equipos que se clasificaron directo, algo que en Ecuador pues no pasaba hace mucho tiempo. Tú no te imaginabas antes a la selección ecuatoriana compitiéndole a Argentina o intentando competirle a Brasil. Eran un equipo muy parecido a Perú, a Chile en sus malas épocas o a Paraguay cuando tenían una mala generación. Ese era Ecuador, un país de media tabla, digamos, en Sudamérica. Ni muy buenos ni muy malos. Estaban ahí. Pero ahora sí creo que los podríamos considerar uno de los equipos que mejor juegan. Si juntamos todo esto, y sin ser tampoco Ecuador, porque no quiero venderles algo que no es, sin ser una maravilla o el paraíso del fútbol en Sudamérica, sí es un país que ha trabajado bien y ha tenido, eso sí, también sus propios problemas. No todo es perfecto. Han tenido casos feos como el caso de Byron Castillo. Han tenido polémicas e incluso hay dirigentes del propio fútbol ecuatoriano que están molestos con el Independiente del Valle, porque dicen que están empezando a monopolizar todo porque tienen mucho dinero. No será el mejor país futbolísticamente de Sudamérica, ese sigue siendo, creo yo, Argentina y Brasil, pero de todos los demás creo que es el que ha crecido de manera más sostenida. Y ya les expliqué cómo están todos los otros. La selección ecuatoriana no está mal, su liga local crece muchísimo y en cuanto a generación de jugadores, se han puesto a la par e incluso superando a Colombia. Si juntamos esas tres cosas, sí podríamos decir, en la actualidad, Ecuador es el tercer país de Conmebol que está mejor posicionado. Y ojo, esto no significa que la selección ecuatoriana, si mañana juega con cualquiera otro de los demás, va a ganar sí o sí. Estamos hablando desde un punto de vista un poco más amplio, no solo la selección. Y siempre recuerden que es la foto actual. En el futuro va a cambiar porque todos los equipos suben y bajan todo el rato. Excepto Brasil y Argentina, que casi siempre están en los dos primeros lugares, pero ya me entienden.
Hoy lo es Ecuador, mañana podría ser cualquier otro.